¿Sabías que el general que escribió el libro de estrategia más famoso de la historia nunca perdió una sola batalla? Y no estamos hablando de alguien que ganaba por tener más soldados o mejores armas. Estamos hablando de un hombre que convertía derrotas inminentes en victorias tan devastadoras que sus enemigos se rendían antes de que cayera la primera espada. Sun Tzu no solo ganaba batallas, las terminaba antes de que comenzaran, y lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente la forma en que ves los problemas en tu vida. Porque lo que él hizo en campos de batalla hace 2500 años, tú puedes aplicarlo hoy en tus batallas personales, en tus negocios, en cada momento donde sientes que todo está perdido. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, si este contenido te está generando valor, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayéndote estas historias que transforman perspectivas. Estamos en el año 512 a.C. China está fragmentada en 7 reinos que se devoran entre sí, en lo que la historia recordará como el periodo de los reinos combatientes. Es una época donde la traición es moneda corriente, donde hoy eres aliado y mañana cadáver. Y en medio de este caos absoluto, aparece un hombre de origen humilde llamado Sun Wu, que más tarde el mundo conocerá simplemente como Sun Tzu, el maestro Sun. Este hombre no nació en un palacio, no heredó ejércitos ni fortunas. Lo que tenía era algo mucho más peligroso. Una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Mientras los generales tradicionales confiaban en la fuerza bruta, en la cantidad de soldados y el filo de las espadas, Sun Tzu estaba desarrollando algo completamente diferente. Estaba descifrando las leyes invisibles que gobiernan todos los conflictos humanos. Su reputación llegó a oídos del rey Helu del reino de Wu. Pero Helu era escéptico. Había visto a demasiados charlatanes prometiendo victorias milagrosas, así que le lanzó un desafío imposible. Quiero que entrenes a mis concubinas del palacio y las conviertas en una unidad militar disciplinada. Si puedes hacer eso, tal vez crea que sabes algo de verdad. Imagina la escena. 180 mujeres de la corte, acostumbradas a la vida de lujo, riéndose abiertamente de este hombre que pretendía convertirlas en soldados. Sun Tzu las dividió en 2 compañías y nombró a las 2 favoritas del rey como capitanas. Les dio instrucciones claras y simples. Cuando toque el tambor así, giren a la izquierda. Cuando lo toque de esta otra forma, giren a la derecha. Las mujeres siguieron riendo. Lo tomaron como un juego. Sun Tzu tocó el tambor. Nadie se movió correctamente. Solo más risas. Él se mantuvo sereno y dijo: si las instrucciones no son claras, la culpa es del general. Explicó de nuevo, con aún más detalle. Volvió a tocar el tambor. Misma escena, más risas, cero disciplina. Entonces Sun Tzu pronunció palabras que helarían la sangre de todos los presentes. Si las instrucciones son claras y no se obedecen, la culpa es de los oficiales. Y ordenó la ejecución inmediata de las 2 capitanas, las favoritas del rey. El rey Helu entró en pánico. Envió un mensajero corriendo. No, detén esto, ya entendí tu punto, no las mates. La respuesta de Sun Tzu fue demoledora. Un general en el campo no obedece todas las órdenes de su señor. Y las cabezas cayeron. El silencio que siguió fue absoluto. Sun Tzu nombró nuevas capitanas. Tocó el tambor. Y cada una de esas 180 mujeres se movió con la precisión de una máquina de guerra. Perfecta sincronización. Silencio total. Disciplina absoluta. El rey Helu había perdido a sus 2 favoritas, pero había ganado algo mucho más valioso. La certeza de que este hombre entendía algo fundamental sobre el liderazgo y la victoria que nadie más comprendía. Sun Tzu se convirtió en el general supremo del reino de Wu. Y aquí es donde la magia realmente comienza. Porque lo que hizo a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre cómo se ganan las guerras. El reino de Chu era una superpotencia de la época. Tenían 10 veces más soldados que Wu, 10 veces más recursos. Todos los números estaban en su contra. Cualquier general convencional habría evitado el conflicto o se habría preparado para una defensa desesperada. Sun Tzu atacó. Pero no atacó de la forma que nadie esperaba. Mientras el ejército masivo de Chu se preparaba para una batalla frontal, Sun Tzu simplemente no apareció donde se suponía que debía aparecer. Dividió sus fuerzas en unidades pequeñas y rápidas. Atacó líneas de suministro, quemó almacenes. Creó rumores de traición dentro de las filas enemigas. Apareció donde no debía estar, y desaparecía antes de que pudieran responder. Los generales de Chu estaban desconcertados. Tenían el ejército más grande, pero no podían encontrar al enemigo para pelear, y cuando finalmente lo encontraban, ya no estaba. Era como pelear contra fantasmas. La frustración se convirtió en paranoia, la paranoia en errores.
y los errores en desastres. Sun Tzu no destruyó al ejército de Chu en una batalla épica. Lo deshizo desde adentro, como un tejido que se deshilacha, y cuando finalmente llegó el momento del golpe final, el ejército de Chu ya estaba mentalmente derrotado. La batalla física fue solo una formalidad. Esta es la esencia del método de Sun Tzu: ganar sin pelear. O más precisamente, hacer que la pelea sea innecesaria porque ya ganaste antes de que comenzara. Ahora déjame mostrarte cómo esto se aplica a tu vida, porque aquí es donde esto se pone realmente interesante. Cada uno de nosotros enfrenta batallas. Tal vez es un negocio que está fallando, tal vez es una relación que se está desmoronando, tal vez es una adicción que no puedes vencer, tal vez es simplemente la batalla interna contra tu propia mente que te dice que no eres suficiente. Y cuando enfrentamos estos problemas, nuestra reacción natural es la misma que la de esos generales antiguos: ataque frontal, más esfuerzo, más horas, más sacrificio, más fuerza bruta. Sun Tzu te diría que estás cometiendo el error más costoso posible. Escucha esto con atención porque es la clave de todo. Sun Tzu escribió: la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Ahora traduce eso a tu vida. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Es realmente esa persona que te está haciendo la vida imposible en el trabajo? ¿O es tu propia reacción emocional a esa persona? ¿Es realmente la falta de dinero tu problema? ¿O es la forma en que gastas y piensas sobre el dinero? Sun Tzu enseñaba que antes de pelear cualquier batalla, debes entender el terreno. Y el terreno más importante no es el externo, es el interno. Es tu mente, tus emociones, tus patrones de pensamiento. Había un principio que Sun Tzu repetía constantemente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Conocerse a uno mismo no significa saber tu comida favorita o tu color preferido, significa entender tus puntos ciegos, tus debilidades, los lugares donde tu ego te traiciona, las historias que te cuentas a ti mismo que no son verdad. Sun Tzu ganaba batallas porque pasaba más tiempo estudiando que peleando. Estudiaba al enemigo hasta que podía predecir cada movimiento. Pero más importante, se estudiaba a sí mismo y a su ejército hasta que no había sorpresas. Sabía exactamente qué podía pedir y qué era imposible. No se engañaba a sí mismo con fantasías heroicas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estudiar honestamente tus patrones? No a juzgarte, no a castigarte, sino a observar con la frialdad de un general en un mapa de batalla. Cuando falló, ¿sabías que el general que escribió el libro de estrategia más famoso de la historia nunca perdió una sola batalla? Y no estamos hablando de alguien que ganaba por tener más soldados o mejores armas. Estamos hablando de un hombre que convertía derrotas inminentes en victorias tan devastadoras que sus enemigos se rendían antes de que cayera la primera espada. Sun Tzu no solo ganaba batallas, las terminaba antes de que comenzaran, y lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente la forma en que ves los problemas en tu vida. Porque lo que él hizo en campos de batalla hace 2500 años, tú puedes aplicarlo hoy en tus batallas personales, en tus negocios, en cada momento donde sientes que todo está perdido. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, si este contenido te está generando valor, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayéndote estas historias que transforman perspectivas. Estamos en el año 512 a.C. China está fragmentada en 7 reinos que se devoran entre sí, en lo que la historia recordará como el periodo de los reinos combatientes. Es una época donde la traición es moneda corriente, donde hoy eres aliado y mañana cadáver. Y en medio de este caos absoluto, aparece un hombre de origen humilde llamado Sun Wu, que más tarde el mundo conocerá simplemente como Sun Tzu, el maestro Sun. Este hombre no nació en un palacio, no heredó ejércitos ni fortunas. Lo que tenía era algo mucho más peligroso, una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Mientras los generales tradicionales confiaban en la fuerza bruta, en la cantidad de soldados y el filo de las espadas, Sun Tzu estaba desarrollando algo completamente diferente. Estaba descifrando las leyes invisibles que gobiernan todos los conflictos humanos. Su reputación llegó a oídos del rey Helu del reino de Wu, pero Helu era escéptico. Había visto a demasiados charlatanes prometiendo victorias milagrosas, así que le lanzó un desafío imposible. Quiero que entrenes a mis concubinas del palacio y las conviertas en una unidad militar disciplinada. Si puedes hacer eso, tal vez crea que sabes algo de verdad. Imagina la escena. 180 mujeres de la corte, acostumbradas a la vida de lujo, riéndose abiertamente de este hombre que pretendía convertirlas en soldados. Sun Tzu las dividió en 2 compañías y nombró a las 2 favoritas del rey como capitanas.
Les dio instrucciones claras y simples. Cuando toque el tambor así, giren a la izquierda. Cuando lo toque de esta otra forma, giren a la derecha. Las mujeres siguieron riendo. Lo tomaron como un juego. Sun Tzu tocó el tambor. Nadie se movió correctamente. Solo más risas. Él se mantuvo sereno y dijo: si las instrucciones no son claras, la culpa es del general. Explicó de nuevo, con aún más detalle. Volvió a tocar el tambor. Misma escena, más risas, cero disciplina. Entonces Sun Tzu pronunció palabras que helarían la sangre de todos los presentes. Si las instrucciones son claras y no se obedecen, la culpa es de los oficiales. Y ordenó la ejecución inmediata de las dos capitanas, las favoritas del rey. El rey Helu entró en pánico. Envió un mensajero corriendo. No, detén esto, ya entendí tu punto, no las mates. La respuesta de Sun Tzu fue demoledora. Un general en el campo no obedece todas las órdenes de su señor, y las cabezas cayeron. El silencio que siguió fue absoluto. Sun Tzu nombró nuevas capitanas. Tocó el tambor. Y cada una de esas 180 mujeres se movió con la precisión de una máquina de guerra. Perfecta sincronización. Silencio total. Disciplina absoluta. El rey Helu había perdido a sus dos favoritas, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que este hombre entendía algo fundamental sobre el liderazgo y la victoria que nadie más comprendía. Sun Tzu se convirtió en el general supremo del reino de Wu. Y aquí es donde la magia realmente comienza. Porque lo que hizo a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre cómo se ganan las guerras. El reino de Chu era una superpotencia de la época. Tenían 10 veces más soldados que Wu, 10 veces más recursos. Todos los números estaban en su contra. Cualquier general convencional habría evitado el conflicto o se habría preparado para una defensa desesperada. Sun Tzu atacó. Pero no atacó de la forma que nadie esperaba. Mientras el ejército masivo de Chu se preparaba para una batalla frontal, Sun Tzu simplemente no apareció donde se suponía que debía aparecer. Dividió sus fuerzas en unidades pequeñas y rápidas. Atacó líneas de suministro, quemó almacenes. Creó rumores de traición dentro de las filas enemigas. Apareció donde no debía estar, y desaparecía antes de que pudieran responder. Los generales de Chu estaban desconcertados. Tenían el ejército más grande, pero no podían encontrar al enemigo para pelear, y cuando finalmente lo encontraban, ya no estaba. Era como pelear contra fantasmas. La frustración se convirtió en paranoia, la paranoia en errores, y los errores en desastres. Sun Tzu no destruyó al ejército de Chu en una batalla épica. Lo deshizo desde adentro, como un tejido que se deshilacha, y cuando finalmente llegó el momento del golpe final, el ejército de Chu ya estaba mentalmente derrotado. La batalla física fue solo una formalidad. Esta es la esencia del método de Sun Tzu, ganar sin pelear, o más precisamente, hacer que la pelea sea innecesaria porque ya ganaste antes de que comenzara. Ahora déjame mostrarte cómo esto se aplica a tu vida, porque aquí es donde esto se pone realmente interesante. Cada uno de nosotros enfrenta batallas. Tal vez es un negocio que está fallando, tal vez es una relación que se está desmoronando, tal vez es una adicción que no puedes vencer, tal vez es simplemente la batalla interna contra tu propia mente que te dice que no eres suficiente. Y cuando enfrentamos estos problemas, nuestra reacción natural es la misma que la de esos generales antiguos. Ataque frontal, más esfuerzo, más horas, más sacrificio, más fuerza bruta. Sun Tzu te diría que estás cometiendo el error más costoso posible. Escucha esto con atención porque es la clave de todo. Sun Tzu escribió: la suprema excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Ahora traduce eso a tu vida. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Es realmente esa persona que te está haciendo la vida imposible en el trabajo? ¿O es tu propia reacción emocional a esa persona? ¿Es realmente la falta de dinero tu problema? ¿O es la forma en que gastas y piensas sobre el dinero? Sun Tzu enseñaba que antes de pelear cualquier batalla, debes entender el terreno. Y el terreno más importante no es el externo, es el interno. Es tu mente, tus emociones, tus patrones de pensamiento. Había un principio que Sun Tzu repetía constantemente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Conocerse a uno mismo no significa saber tu comida favorita o tu color preferido, significa entender tus puntos ciegos, tus debilidades, los lugares donde tu ego te traiciona, las historias que te cuentas a ti mismo que no son verdad. Sun Tzu ganaba batallas porque pasaba más tiempo estudiando que peleando. Estudiaba al enemigo hasta que podía predecir cada movimiento. Pero más importante,
Se estudiaba a sí mismo y a su ejército hasta que no había sorpresas. Sabía exactamente qué podía pedir y qué era imposible. No se engañaba a sí mismo con fantasías heroicas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estudiar honestamente tus patrones? No a juzgarte, no a castigarte, sino a observar con la frialdad de un general en un mapa de batalla. Cuando fallo, ¿qué patrón se repite? Cuando tengo éxito, ¿qué factores estuvieron presentes? ¿Dónde está realmente mi punto débil? Volvamos a China. Sun Tzu enfrentó su prueba más grande cuando el reino de Wu se vio atrapado entre dos enemigos simultáneos, Chu por un lado, Yue por el otro. Los recursos eran limitados, el tiempo era limitado. Una batalla tradicional, en dos frentes, significaba destrucción segura. ¿Qué hizo Sun Tzu? Algo que sus contemporáneos consideraron cobardía, pero que la historia reveló como genialidad pura. Se retiró. Completamente. Abandonó territorio. Dejó que los enemigos avanzaran. Y mientras avanzaban, convencidos de que habían ganado, Sun Tzu estaba haciendo algo más inteligente. Estaba esperando. Pero no estaba esperando pasivamente. Estaba observando, estudiando, aprendiendo, y descubrió algo fascinante. Los dos reinos enemigos no se llevaban bien entre sí. Había tensión histórica, desconfianza. Y Sun Tzu se convirtió en el viento que avivó esa chispa hasta convertirla en llamas. Operaciones de desinformación, rumores plantados estratégicamente, pequeñas provocaciones diseñadas para parecer que venían del otro reino. Y lentamente, inevitablemente, los dos enemigos que habían venido a destruir a Wu comenzaron a mirarse entre sí con sospecha. Cuando finalmente se atacaron mutuamente, Sun Tzu observó desde la distancia, dejó que se destruyeran entre sí, y cuando ambos estaban exhaustos, débiles, desangrados, entonces, y solo entonces atacó. No con la fuerza total. Ni siquiera necesitaba usarla. Una simple demostración de poder fue suficiente. Ambos reinos se rindieron sin condiciones. Aquí hay una lección devastadora. A veces la mejor forma de ganar tu batalla es no pelearla directamente. Es dejar que el problema se resuelva solo. Es tener la paciencia para esperar el momento exacto. Es entender que el tiempo mismo puede ser tu arma más poderosa. Piensa en ese problema que tienes ahora mismo. Ese que te está quitando el sueño. ¿Qué pasaría si en lugar de atacarlo frontalmente, te retiraras estratégicamente? No me refiero a rendirte. Me refiero a crear espacio. Perspectiva. Tiempo para que las fuerzas en juego se revelen completamente. Sun Tzu escribió algo que la gente moderna encuentra difícil de tragar. El guerrero victorioso gana primero, y después va a la guerra. El guerrero derrotado va primero a la guerra, y después busca la victoria. Lee eso de nuevo. La victoria viene antes de la batalla. Antes. ¿Cómo? Preparación. Posicionamiento. Entendimiento tan profundo de la situación, que el resultado ya está determinado antes de que se dispare la primera flecha. Esto significa que si estás en una batalla ahora mismo, y no sabes cómo va a terminar, ya perdiste. El hecho de que no sepas el resultado significa que no has hecho el trabajo previo necesario. Esto suena duro. Y lo es. Pero también es liberador. Porque significa que tu próxima victoria no depende de suerte, no depende de circunstancias fuera de tu control. Depende de qué tan dispuesto estés a hacer el trabajo que nadie ve. El estudio, la preparación, el posicionamiento paciente. Sun Tzu tenía otro principio que rompe el corazón de los orgullosos. Cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Cuando seas débil, aparenta fuerza. La guerra es el arte del engaño. Esto no es sobre mentir. Es sobre entender que la percepción es realidad en la mente de tu oponente. Hubo una batalla donde Sun Tzu enfrentó a un enemigo que superaba en número a su ejército 3-1. Cualquier cálculo racional decía que debía retirarse y esperar refuerzos. En lugar de eso, Sun Tzu ordenó algo incomprensible. Dividió su ya pequeño ejército en 10 partes, 10 grupos diminutos esparcidos por el terreno. Sus propios oficiales pensaron que había perdido la razón. Estamos dividiendo nuestra fuerza frente a un enemigo superior. Esto es suicidio táctico. Pero Sun Tzu sabía algo que ellos no. Sabía que el general enemigo era cauteloso. Demasiado cauteloso. Y cuando ese general vio fuerzas enemigas apareciendo en 10 ubicaciones diferentes, su mente hizo lo que Sun Tzu predijo. Concluyó que tenía que haber más. Que esto era solo la vanguardia de una fuerza masiva. El general enemigo se retiró para esperar el verdadero ataque que nunca llegó. Y en esa retirada, expuso su flanco. Sun Tzu reagrupó sus 10 pequeñas unidades en una sola fuerza,
y atacó donde el enemigo ya no esperaba resistencia. Victoria total. La lección aquí es profunda. A veces tu debilidad, cuando se presenta correctamente, se convierte en tu fortaleza más grande. Ese negocio que estás empezando sin capital, esa aparente desventaja te obliga a ser más creativo, más eficiente, más innovador que tus competidores con recursos infinitos. Esa juventud que crees que es una desventaja, te da libertad para tomar riesgos que los establecidos nunca tomarían. Sun Tzu no veía el mundo en términos de ventajas y desventajas fijas. Veía un campo de juego fluido donde todo podía transformarse en su opuesto dependiendo de cómo lo usaras. Uno de sus estudiantes le preguntó una vez: «Maestro, ¿cuál es la formación militar perfecta?». Sun Tzu respondió con una pregunta: «¿Cuál es la forma perfecta del agua?». El estudiante quedó confundido. «El agua no tiene forma perfecta, toma la forma de su contenedor». «Exactamente», dijo Sun Tzu. «El guerrero supremo no tiene forma. Se adapta. Fluye. Nunca es predecible porque nunca se aferra a un método fijo». Esta es quizás la enseñanza más difícil de internalizar para la mente moderna. Estamos obsesionados con sistemas, con fórmulas, con el método perfecto, que funcionará siempre. Y Sun Tzu te está diciendo que esa búsqueda es la raíz de tu derrota. Porque el mundo no es estático. Tus enemigos no son predecibles. La vida no sigue un guión. La verdadera maestría viene cuando puedes soltar tu plan perfecto y adaptarte al momento presente con total fluidez. Esto requiere algo que muy pocos están dispuestos a cultivar: presencia total, conciencia absoluta de la hora. No estar aferrado a cómo se supone que deberían ser las cosas, sino responder con precisión a cómo son realmente las cosas. Hay una historia de una batalla donde Sun Tzu había preparado un plan magistral. Había estudiado el terreno durante semanas. Había posicionado sus fuerzas perfectamente. Todo estaba listo. Y entonces, la noche antes de la batalla, llovió. Una tormenta inesperada convirtió el campo de batalla en un lodazal. Todo su plan, inútil. Todos sus oficiales esperaban órdenes de retirada. El terreno ya no favorecía su estrategia. Pero Sun Tzu se quedó quieto, observando. Y entonces vio algo. El enemigo había posicionado su caballería en el flanco, su arma más poderosa, pero la caballería no puede cargar efectivamente en barro profundo. En menos de una hora, Sun Tzu reformuló completamente su estrategia. Atrajo al enemigo hacia el terreno más embarrado. Usó infantería ligera donde antes había planeado usar arqueros. Convirtió lo que parecía un desastre en su mayor ventaja. Ganó la batalla de una forma completamente diferente a la que había imaginado. ¿Cuántas veces te has aferrado a un plan que ya no funciona simplemente porque invertiste tiempo en él? ¿Cuántas veces has visto la lluvia como un desastre en lugar de verla como una nueva variable que te ofrece oportunidades diferentes? Sun Tzu escribió: «En medio del caos también hay oportunidad, pero solo la ve quien ha entrenado su mente para no entrar en pánico cuando todo se desmorona». La persona promedio ve caos y se paraliza. El estratega entrenado ve caos y se mueve con precisión porque entiende que el caos es simplemente orden que aún no comprendes. Ahora llegamos a algo más oscuro y más importante. Sun Tzu era brillante en el campo de batalla, pero ¿qué hay de sus propias derrotas internas? Porque tuvo una que casi lo destruye. Después de años de victorias impecables, Sun Tzu cometió un error político. Confió en la persona equivocada en la corte del rey. Esta persona lo traicionó, falsificó evidencia de traición y convenció al rey de que Sun Tzu estaba planeando un golpe de estado. El hombre que había salvado al reino incontables veces fue arrestado, torturado, humillado públicamente. Este es el momento donde la mayoría de las historias heroicas terminarían en tragedia. El héroe caído, destruido por la ingratitud y la traición. Pero no la historia de Sun Tzu. Desde su celda, Sun Tzu hizo algo extraordinario. Aplicó a sí mismo los mismos principios que había usado en batalla. Se estudió con honestidad brutal. ¿Por qué había confiado ciegamente? ¿Qué señales había ignorado? ¿Dónde estaban sus puntos ciegos? Y llegó a una conclusión demoledora. Había sido tan bueno en guerra externa que había descuidado completamente la guerra interna. Había estudiado a sus enemigos en el campo de batalla, pero había fallado en estudiar a sus enemigos en la corte. Había sido complaciente, arrogante. Había creído que su valor militar lo haría intocable políticamente. Escribió algo desde esa prisión que se convertiría en el núcleo de su obra maestra. El peligro más grande es la victoria. Porque la victoria te hace creer que tu método es invencible. Y esa creencia es el primer paso hacia tu próxima derrota. Eventualmente, la verdad salió a la luz. El traidor fue descubierto y ejecutado.
Sun Tzu fue liberado y restaurado, pero él no era el mismo hombre. Había ganado algo más valioso que todas sus victorias militares. Había ganado humildad verdadera, no la falsa humildad del que pretende ser modesto, sino la humildad profunda de quien ha visto sus propios límites y los respeta. Es después de esta experiencia que escribió su obra más famosa, El arte de la guerra. 13 capítulos que destilarían siglos de sabiduría militar y personal en principios tan puros que seguirían siendo relevantes 2500 años después. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente que lee El arte de la guerra nunca entiende. No es un libro sobre guerra, es un libro sobre ti. Sobre cómo la batalla más importante que jamás pelearás es la batalla contra tu propia ignorancia, tu propio ego, tus propios miedos. Cuando Sun Tzu dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro, no está hablando de enemigos en el campo de batalla. Está hablando del enemigo que vive en tu cabeza. Esa voz que te dice que no puedes. Esa voz que te dice que rindas. Esa voz que te convence de que tus circunstancias son únicas e imposibles. Ese es el enemigo que debes conocer. Y conocer no significa reconocer que existe. Significa estudiarlo tan profundamente que puedas predecir cada uno de sus movimientos. Saber exactamente cuándo va a susurrarte que abandones. Saber exactamente qué situaciones disparan tu pánico. Saber exactamente dónde está tu punto de quiebre para que puedas reforzarlo antes de que llegue la presión. Sun Tzu pasó los últimos años de su vida no en campos de batalla sino enseñando, y sus estudiantes reportan algo fascinante. Nunca enseñaba tácticas directamente, en cambio, hacía preguntas. Te enfrentaba a paradojas. Te forzaba a pensar por ti mismo. Un estudiante le preguntó, «Maestro, ¿cómo derroto a un enemigo que es más fuerte que yo?» Sun Tzu respondió, «¿Por qué asumes que eres más débil?» El estudiante dijo, «Porque tiene más soldados, más recursos, más experiencia», y Sun Tzu replicó, «Entonces has medido tu fuerza usando sus criterios. Usa los tuyos. ¿En qué eres más fuerte? ¿Velocidad? ¿Creatividad? ¿Desesperación?» Cada ventaja que él tiene también es una debilidad. Más soldados significan más bocas que alimentar. Más recursos significan más que proteger. Más experiencia significa más apego a viejas formas. Encuentra sus fortalezas y conviértelas en vulnerabilidades. Esta conversación contiene una verdad que puede cambiar tu vida hoy. Estás usando las métricas de otras personas para medir tu propio valor. Comparas tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. Mides tu éxito usando la definición de éxito que la sociedad te vendió. Y por eso sientes que estás perdiendo. Sun Tzu te diría, redefine el campo de batalla. Pelea la guerra en terreno donde tus fortalezas naturales sean ventajas decisivas. No trates de vencer a alguien en su juego. Haz que jueguen el tuyo. Hay otro principio de Sun Tzu que es difícil de aceptar pero absolutamente crítico. Todas las guerras se basan en el engaño. Y antes de que pienses que esto es sobre manipulación maliciosa, déjame explicar lo que realmente significa. La mayor parte del tiempo, no estás luchando contra enemigos reales. Estás luchando contra las percepciones que otros tienen de ti y las percepciones que tú tienes de ti mismo. Y esas percepciones rara vez son precisas, son ilusiones, máscaras, historias. Sun Tzu entendió que el poder no es una realidad objetiva, es una construcción perceptual. Si tu enemigo cree que eres invencible, pelearás desde una posición de fortaleza incluso si objetivamente eres más débil. Si tu enemigo cree que eres débil, atacará imprudentemente y se expondrá a errores incluso si objetivamente es más fuerte. Aplica esto a tu vida. ¿Cuánto de tu sufrimiento actual existe porque has aceptado como verdad una percepción que alguien más tiene de ti? Tu jefe que te hizo sentir incompetente, tu pareja que te convenció de que eras difícil de amar, tu familia que te dijo que nunca serías exitoso. Estas son ilusiones. Pero son ilusiones con poder real porque tú les has dado ese poder. Sun Tzu te enseñaría a desmontar esas ilusiones sistemáticamente, a verlas por lo que son, opiniones, no hechos, percepciones, no realidades. Y una vez que las ves claramente, pierden su control sobre ti. En sus últimos días, se dice que Sun Tzu vivía en una pequeña casa en las montañas. Había rechazado todos los títulos y honores que le ofrecían. Vivía simplemente, y cuando le preguntaban por qué había dejado atrás la gloria, respondía, gané todas las batallas que importaban en el campo de guerra. Ahora estoy ganando la única batalla que realmente cuenta, la batalla por mi propia paz interior. Esto es lo que la cultura moderna no entiende sobre el verdadero poder. El poder no es dominar a otros, es dominarte a ti mismo.
No es conquistar territorios externos. Es conquistar el territorio de tu propia mente. No es acumular victorias que el mundo pueda ver. Es alcanzar una victoria tan profunda dentro de ti que ya no necesitas que el mundo la valide. Sun Tzu murió en paz, rodeado de estudiantes que lo amaban como un padre. Su cuerpo murió, pero sus enseñanzas se volvieron inmortales. Y aquí estamos, 2500 años después, y sus palabras siguen siendo tan filosas, tan relevantes, tan transformadoras como el día que las escribió. Porque Sun Tzu no escribió sobre guerra antigua, escribió sobre la condición humana, sobre el miedo, sobre el ego, sobre la lucha eterna entre lo que somos y lo que podemos ser, y esas cosas no cambian con el tiempo. Entonces déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué batalla estás peleando ahora mismo de la forma equivocada? ¿Dónde estás usando fuerza bruta cuando necesitas estrategia? ¿Dónde estás atacando frontalmente cuando necesitas flanquear? ¿Dónde estás peleando en el terreno de tu enemigo cuando deberías estar creando tu propio terreno? La derrota que estás enfrentando ahora mismo, esa que te hace sentir que todo está perdido, Sun Tzu te diría que es en realidad tu mayor oportunidad, porque es en la derrota donde finalmente sueltas las ilusiones. Es en la derrota donde tu ego se rompe lo suficiente como para dejar entrar nueva sabiduría. Es en la derrota donde te ves forzado a hacer las preguntas profundas que evitabas cuando las cosas iban bien. No necesitas más fuerza, ya tienes suficiente fuerza. Lo que necesitas es más claridad, más estudio, más preparación, más paciencia, más disposición a hacer lo que nadie ve para poder lograr lo que todos verán. Sun Tzu ganaba batallas antes de pelearlas. Tú puedes ganar tus batallas de la misma forma. No con más esfuerzo ciego, sino con más pensamiento estratégico, con más conocimiento de ti mismo, con más respeto por el proceso. La victoria está disponible para ti. Pero viene disfrazada como trabajo paciente que no produce resultados inmediatos. Viene disfrazada como retiros que parecen derrotas. Viene disfrazada como quietud que parece inacción. El guerrero promedio rechaza estas cosas porque quiere gloria instantánea. El guerrero maestro las abraza porque entiende que la verdadera victoria es inevitable para quien se prepara correctamente. Ahora te toca a ti. Toma estos principios, estúdialos, aplícalos, no una vez, no cuando te acuerdes, sino todos los días. Con la misma disciplina que Sun Tzu aplicó en sus campañas militares. Estudia tu mente. Conoce tus patrones. Prepárate antes de actuar. Elige tus batallas sabiamente. Pelea solo en terreno favorable. Y sobre todo, recuerda, la suprema excelencia no es ganar 100 batallas. Es someter al enemigo sin pelear. Y ese enemigo que necesitas someter no está afuera, está adentro. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más profundo. ¿Qué principio de Sun Tzu vas a aplicar a tu vida hoy? ¿Qué batalla vas a empezar a pelear de forma diferente? Tu reflexión puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Somos una comunidad de guerreros que no pelean con espadas sino con sabiduría. Y juntos, somos invencibles.